Benjamin Auster nació el 3 de febrero de 1947 y es un escritor que se distingue por la inclusión de temas como el existencialismo, las coincidencias, el fracaso y una serie de cuestiones filosóficas y humanas, pero a la vez su obra se distingue por presentar historias muy bellas que suelen estar plagadas por eventos desafortunados. Aparte de la trilogía de Nueva York, otros libros importantes de Paul Auster son El Palacio de la Luna y El País de las Últimas Cosas. Hola gente, bienvenidos a Mango Eli, yo soy Elizabeth Peñalosa y hoy vamos a platicar sobre la trilogía de Nueva York de Paul Auster, uno de mis autores favoritos. Primero que nada vamos a platicar de qué se trata este libro. Obviamente, como su nombre lo indica, se trata de una trilogía compuesta por City of Glass, Ghost y The Locked Room. Estas historias fueron publicadas originalmente de manera independiente, pero después las recopilaron en un solo volumen que se tituló La Trilogía de Nueva York. En City of Glass tenemos la historia de un escritor que recibe una llamada en la que lo confunden con un detective y él decide asumirse como tal y aceptar el trabajo. En Ghost tenemos la historia de un detective profesional que es contratado para seguir y observar a otro individuo. Y por último, en The Locked Room tenemos a un escritor que se entera de que un amigo suyo de la infancia ha desaparecido y se propone investigar en dónde está. De inicio parecería que estas historias pertenecen al género de ficción de detectives o de misterio, y la verdad es que a mí eso al principio me tuvo un poquito alejada de texto, porque aunque yo era fan de Paul Auster, pues el género de detectives nunca me ha llamado tanto la atención, porque generalmente pues una vez que se resuelve el misterio, el libro pierde el valor de repetición y el del texto en sí mismo. Pero la trilogía de Nueva York se describe como una antinovela de detectives o una novela de detectives postmoderna. Es decir, sí, Paul Auster retoma elementos del género de detectives, pero presenta algo totalmente distinto. Ya sé que con la premisa que les di de estas historias pareciera que no tienen nada fuera de lo común, pero créanme, no son para nada lo que parecen. Paul Auster sí presenta situaciones y tramas que podríamos encontrarnos en cualquier novela de detectives, como que contratan a un detective para seguir a un sujeto, o como que hay alguien desaparecido y están investigando qué pasó con él, pero a lo largo de sus historias Paul Auster va insertando preguntas que tienen mucho más que ver con la razón y existencia del ser humano que con resolver un misterio. A diferencia de una historia tradicional de detectives, esta no es una novela que dé respuestas. Si bien tenemos elementos como los casos, personas desaparecidas o crímenes, no es nada de esto sobre lo que trata el libro. Esta trilogía crea misterios que no resuelve, plantea preguntas que no responde y nos presenta personajes fallidos con obsesiones y crisis de identidad que no se convertirán en héroes. Además, el autor se aprovecha de las ideas que tiene el lector respecto al género para subvertir nuestras expectativas. Un ejemplo de esto es que, pues, en las novelas de detectives generalmente los detalles importan muchísimo y una pequeña cosita puede ayudar a resolver todo el misterio. Pero en esta novela, aunque sí existen esos pequeños detalles, al final lo que pudo en otro libro significar todo, aquí no significa nada. Como ya mencioné antes, lo que no me gusta de las historias de detectives tradicionales es que una vez resuelto el caso, el libro deja de ser relevante. Obviamente no todos, pero generalmente pasa así. En cambio, en esta trilogía, Paul Auster nos plantea algo en la última historia, una sola frase que replantea completamente las historias anteriores y nos invita a leerlas otra vez con una nueva perspectiva. A mí normalmente no me gusta leer en inglés, pero particularmente con Paul Auster les recomiendo que si tienen la posibilidad lean tanto sus novelas como su poesía en el idioma original del autor. Yo sé que tenemos traducciones muy buenas y generalmente soy partidaria, pero con Paul Auster de verdad que ninguna palabra o expresión está de más en sus textos y están escritos con tanta fluidez que si te involucras con la historia lo suficiente, ni siquiera te das cuenta del tiempo que pasas leyendo de tan bien que está escrito todo. Lo que sí debo de mencionar es que aunque hay momentos en los que pareciera que no está pasando nada en cuanto a acciones y esto hace que la lectura se sienta un poquito lenta, lo cierto es que aunque parece que la historia no avanza, hay muchas
cosas sucediendo dentro de la mente de los personajes, y esto se refleja a través de los cuestionamientos que se plantean tanto a sí mismos como a nosotros los lectores. A este libro le doy 4 mangos de 5. De verdad es una lectura que les recomiendo muchísimo porque, además de lo que ya les he dicho, estas historias fueron escritas del 85 al 86 y nos remontan a una época y un lugar que ya no son como antes. La ambientación de Paul Auster nos transporta al Nueva York de los 80s y sin duda es un lugar que vale la pena explorar y conocer a través del escritor. Aparte, si no han leído nada de Paul Auster, creo que este es un excelente libro para comenzar a conocer su obra. Bueno, eso fue todo aquí en Mango Eli. Platíquenme si ustedes ya han leído algo de Paul Auster o si se les antoja este texto, y si ya lo leyeron, cuéntenme cuál de las 3 historias fue su favorita. Yo soy Elizabeth Peñalosa y nos vemos a la próxima. Adiós.